Sí que se lo ve un barrio un tanto dejado, una persona que está realmente mal, se lo ve, gente que está muy perdida. Es claro que esta es la zona complicada. Se pueden ver acá en la ciudad de Filadelfia. Yo personalmente no sentí como esa inseguridad, ese miedo. Hay gente compartiendo banco con gente que claramente se ve que es gente de calle, pero todos tranquilos, todo bien. O sea, ves que de verdad nadie te va a hacer nada. No os creáis todo lo que hay en las redes sociales y en las noticias. Algo que aprendí a lo largo de los años es que no hay que creerse todo lo que aparece en las noticias o en las redes sociales, o más bien, dejadme reformular eso, hay que aprender a tener un ojo bien crítico y saber filtrar qué es real y qué no, o qué te pueden estar ocultando o qué solo es una parte. Y creo que esto es algo que pecamos todos, yo incluido. Sin ir más lejos, cuando Flor me dijo, hey, vayamos a pasar este fin de largo a Filadelfia, yo estaba como, hey, Filadelfia, pero ahí no es como súper peligroso, no es donde están todos los drogados, no es donde las noticias dicen constantemente que está todo lleno de hilo y cosas así. Y la verdad que tras unos días en esta ciudad, nada que ver. Ojo, no estoy diciendo que eso no exista. Sí que hemos visto alguna gente de calle, pero verdaderamente es muy poca, al menos aquí en el downtown. Y honestamente en ningún momento nos hemos sentido como en peligro o con una mala vibra. Y es que en realidad todo este tema ocurre en un solo barrio, que es el barrio de Kensington. Y vaya, dentro del barrio también es en una sola calle. Y no os voy a mentir, la cosa de verdad parece como que es seria, como que hay carpas en la calle, como un montón de gente, digamos, no pasando por su mejor momento. Pero la intención de este vídeo no es esa, sino más bien desmentir un poquito lo que es la mala fama que se está ganando esta ciudad, ya que verdaderamente a nosotros nos está encantando y maravillando. Es una de las mejores ciudades, no solo de Estados Unidos que hemos estado, sino casi te diría del mundo. Tiene un montón de historia, tiene un montón de arquitectura increíble, tiene muy buena vibra y hay mucho para hacer aquí. De hecho, ya a estas alturas debería haber un vídeo en el canal donde explicamos la historia del lugar, si eso os lo dejamos por aquí. Pero hoy vamos a recorrer lugares que por ahí no son tan turísticos, podríamos decir, pero que sin duda creemos que vale mucho la pena. Así que nada, vamos a ver qué nos tiene para ofrecer esta ciudad el día de hoy. Pero antes vamos a desayunar, por favor. Bueno, tuvimos un giro dramático de los acontecimientos porque queríamos conocer el Reading Terminal Market. En todo lado ponía que estaba abierto, pero llegar ahí a la puerta nos dimos con que no. El día de Memorial Day, que es hoy, estaba cerrado. Ahí venden mucha comida, o sea, diferente, también no solo local de Filadelfia, sino de varios lados, pero una que nos interesaba muchísimo probar eran los pretzels. Y sé que diréis, ¿por qué los pretzels? Esto no es algo como muy común en Estados Unidos y sobre todo no es de Alemania, Austria y toda esa región. Y acá en Pensilvania lo que estuvimos investigando es que tiene la comunidad de Amish más grande de todo Estados Unidos. Y es que veréis, los Amish son una comunidad que decidieron alejarse completamente de las zonas más urbanas, de las zonas más modernas, por así decirlo, y viven básicamente en el campo, viven de hecho del campo, con granjas y todo. Y una parte fundamental de su ideología y estilo de vida es que no usan electricidad. No tienen ni luz, supuestamente no usan autos, ellos andan en carretas a caballo todavía, así como súper antiguo. Y nos vinimos a este lugar que se llama Federal Donuts, que me llama la atención que el logo es un gallo, un pollo. Es un lugar muy raro porque te venden donuts, te venden café, pero también te venden pollo. De hecho, en la entrada te pone tal cual así como coffee, donuts y chicken, o sea, sí, café, donuts y pollo. Tenía buenas reviews y el local está lindo puesto, así que... Ahora, cosa que quería aclarar, para 2 cafés con hielo y sirope de vainilla, $10. Wow, esta ciudad no está siendo barata, ¿eh? ¿En qué momento el mundo se volvió tan caro? O sea, esto es café que lo tiran de una máquina, hielo y un poco de sirope. Es una locura. Aprobado por mí. Es un ice coffee normal, está rico, pero no vale $5 esto. Vamos con los donuts. Huelen increíble. Eso sí, se huele como caserito. Huelen caserito y están calentitos, o sea, tocando la bolsa. ¡Oh, qué rico! No son los típicos que tienen la cremita arriba. Nosotros hemos pedido 2. El de Strawberry Lavender y el otro que es de Cookies and Cream. Huelen muy rico. Mira. Uy, uy, uy. Pero está muy rico. Está rico. Aprobado. Aprobado. Bueno, ya para poner la guinda al pastel a este lugar, no tienen baño propio, pero están al lado de un hotel que te dejan ir al baño y el hotel es espectacular. O sea, mirad este lugar, es increíble. Y por ahí está el baño. Vamos a ver qué tal. Y volviendo al
el tema de las personas que habitan en la calle, digamos, que se pueden ver acá en la ciudad de Filadelfia, yo personalmente no sentí como esa inseguridad, ese miedo que por ahí sí que de verdad lo viví, lo sentí en otras ciudades. Por ejemplo, cuando estuvimos en Toronto, sin decir mucho más, cuando íbamos al downtown ahí, la verdad que había lugares que los queríamos evitar a toda costa y hasta te daba muchísimo miedo ya verlos de lejos. Puede que no te hagan nada, pero ya con las vibras, no sé, es algo que es difícil de explicar, pero es algo que yo siento internamente. Y sin ir muy lejos, cuando estuvimos en New York, ¿no? O sea, fuimos a la parte del metro, que ahí vimos mucha gente como amenazante y también vimos historias de terror, de cosas que le pasó a la gente ahí mismo también. Gente que te puede pegar ahí solo por estar sentado adentro del metro, o te gritan o te asustan. Es muy feo decirlo así porque la verdad que habría que aceptar a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, es gente que de verdad no está muy bien o no se encuentra muy bien psicológicamente, entonces uno nunca sabe por dónde pueden venir. Pero acá al menos no es lo que hemos sentido estos días. O sea, yo me siento segura, me siento bien, por ahora. Algo que nos llamó la atención mientras recorríamos la ciudad es la cantidad de murales como este que veíamos. Y es que Filadelfia es considerada la ciudad con más arte urbano de todo el país. Y no es para menos, de verdad que a cada rato nos íbamos encontrando con más y más. Ya nos fue imposible de grabar todo. Lo asombroso era pararse a mirar el detalle con el que están hechos estos murales. Dan ganas de quedarse a admirar cada pequeño detalle. Incluso no todos están hechos como un graffiti, sino que también vimos mosaicos imponentes como este, que estaba hecho a base de juntar estos cuadraditos súper pequeños. Ok, nos metimos en un Urban Outfitters y el lugar es enorme. Tiene, creo que conté 4 plantas. Urban Outfitters es de esas tiendas que hay que entrar cada vez que ves una, aunque prácticamente nunca llegues a comprar nada. Tienes que tener mucho estilo para comprarte cosas aquí. Guay, miren este edificio, que uno no se imagina que acá de verdad hayan tiendas, pero wow, es así como súper antiguo, súper, no sé, este tipo de arquitectura que tiene, como uno se espera que sea tipo un museo, pero no, es un anthropology. Tan solo miren, esta es la entrada. Nunca había visto un negocio así, aunque sea de ropa o de cualquier cosa, con un tipo de arquitectura así. Wow, de verdad que sorprende un montón, me encanta. Guay, parece que esto antes era como una casa antigua, una mansión, mejor dicho, porque es gigantesco. Ahí se puede ver que hay como una chimenea y todas estas escaleras tipo caracol. Wow, es súper bonito el local. Mantuvieron el piso también porque, miren, o sea, parecen como estos tipo ladrillos, adoquines, no sé cómo se llaman, como antiguos, pero bien mantenidos, o sea, muy lindo. Igual no voy a parar de decir que me quiero comprar todo lo que hay acá para decoración, me encanta. Estos vasos de Ice Coffees que le vengo pidiendo a Xavi que me regale uno. Vale $22 un vaso. Lo veo un poco caro, pero no quita que sea bonito. O por ejemplo, esta vela vale casi $40. Es bonita, huele súper rico y queda hermosa de decoración, pero $40 una vela, ¿really? Bueno, la niña tiene que ir a tocar la estatua siempre. No lo puedes dejar ir, ¿eh? Y bueno, mira, la gente lo toca esto. Flor es muy pesada cada vez que ve una estatua con algo así como más doradito o amarillento, tiene que tocarlo. Es como una obsesión que de verdad no lo puede evitar. Capaz de buena suerte, deberías hacerlo. A ver. Ok, nos vinimos al Rittenhouse Square, una especie como de Central Park, pero de Filadelfia, aunque mucho más pequeño. Sí, es como una, bueno, es una placita en realidad, pero se ve muy buena vibra, muy buen ambiente, me encanta. O sea, el lugar está bastante lleno, pero a la vez es tranquilo, la gente está muy chill. Incluso había un chico tocando el saxofón, ¿era, no? Sí. O sea, una vibra increíble. De nuevo, lo veo muy seguro. No os voy a mentir, veo gente de calle, pero están mimetizada en el ambiente, no molestan a nadie, nadie los molesta a ellos, están haciendo su vida tranquilos. Sí, es más, hay gente compartiendo banco con gente que claramente se ve que es gente de calle, pero todos tranquilos, todo bien, o sea, ves que de verdad nadie te va a hacer nada y eso te deja como más tranquilidad también para poder andar, ¿no? Ahora, Mía me está empezando a picar un poco el hambre, así que vamos a ver ahora qué nos depara un lugar que le tengo muchas ganas, sí. Que es, yo diría, de los lugares más típicos que sueles ver en una ciudad grande aquí en Estados Unidos. Ok, sé que ya fui muy pesado en el primer vídeo de Filadelfia, pero es que volvemos a encontrarnos con el ayuntamiento y wow, es que no me puedo hartar de verlo. Es hermoso, es súper imponente, es enorme. Es muy lindo y caminar por acá es hermoso, la verdad me encanta. Lo digo y lo repito, no os creáis todo lo que hay en las redes sociales y en las noticias. De verdad, Filadelfia da para mucho más. Ok, estamos en una especie de callejón, hay mucho ruido. Es como que están los aires acondicionados de los edificios a full. El callejón, a ver, no tiene mucha cosa, pero mirad esto.
de la nada te encuentras con este tipo de cosas. Es una locura. O sea, mirad el detalle de cada cosa. ¡Wow! No, si no te digo yo que esta ciudad no tiene desperdicio en ningún lugar. Ok, llegamos por fin tras una larga caminata. Atrás a nuestras espaldas se encuentra el arco que nos da la bienvenida a Chinatown, aquí en Filadelfia. Yo ya dije, es un lugar que está en muchísimas ciudades de Estados Unidos, incluso alrededor del mundo. No podíamos no venir aquí. No, porque dicen que acá se come muy bien, así que vamos a ver si encontramos algún lugarcito para picar algo así en la calle, ¿no? Por ahora hemos estado en el Chinatown de Londres, hemos estado en el Chinatown de Buenos Aires, que dejaron el listón muy alto. Tú has estado en el de Nueva York. Sí. Hemos estado también en el de Toronto y se podría decir que en el de Barcelona, aunque es de manera no oficial. Y para mí se considera Chinatown cuando hay un arco como este para, digamos, darte la bienvenida de que es el barrio Chinatown, ¿no? O sea, eso pienso yo. No sé qué piensan ustedes. Vamos a ver dónde podemos hincarle el diente a algo. Bueno, tardamos un poco en decidirnos a dónde ir a comer, pero creo que encontramos un lugar muy bueno. Nos vinimos a este lugar que se llama Lucius Dumplings, que yo tenía muchísimas ganas de comer dumplings, no les voy a mentir, así que creo que es el lugar indicado. Así que primero nos pedimos unos dumplings o tipo gyozas, más que nada, que son así fritas de pollo, que tienen muy buena pinta. Después el otro que me hacía mucha ilusión desde que vi la foto afuera, son como unas especie de dumplings de cerdito, o sea, con carita de cerdito, que son obviamente de cerdo. No sé, espero que estén tan buenos como se ven. Y por último estos baos que si nos conocen sabrán que amamos los baos, así que vamos a ver qué tal. Acá tenemos... está muy rico. ¿Cómo quema? Son como gyozas básicamente, pero está muy muy rico. Ahora seguimos con el cerdito, que me da pena morderlo porque se ve tan bonito, pero... no entiendo nada. No es de cerdo. No sé qué es. Es como dulce, ¿no? Es que es una cocada, mírate esto, pero hay que comerlo. Tiene como esto aquí dentro que, si no estoy mal, creo que es como sabor a mango o algo así. Rico el pobre cerdito. Y por último tenemos el queridísimo bao de cerdo que, ¡buah! ¡Qué pinta tiene esto! Se lo ve enorme. Eso tiene un pedazo de cerdo acá gordito, enorme. Wow, esto está muy rico, creo que es lo mejor de todo. Esto está muy bueno, wow. De verdad, si podéis probar los baos alguna vez en vuestra vida, no desilusionan, está increíble esto. Uf, ok, se comió bien, se comió rico, se comió mucho. Mucho, sí. Y todo por menos de $30, yo creo que bien. Bastante bien, ¿no? Ahora, haciendo la comparativa, ayer estuvimos también en el barrio italiano, creo que se llama Italian Market. Sí. Y tiene una onda completamente diferente. Me gusta que haya como esto tan sectorizado. Cada uno tiene como su propia vibra, su propia onda. Eso sí, si planeas venir aquí a Filadelfia en el barrio italiano, prepárate para llevar cash porque los italianos no les gustan las tarjetas, no sé qué tienen, pero no les gusta. Y también temprano, porque a nosotros nos pasó que nos quedamos sin poder probar algunos lugares por eso, por no tener cash y porque se quedaron sin cosas, ¿no? Para ofrecer. Ahora, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál sería el mejor de los dos? Ay, no sé, es que Italia siempre me tira porque, bueno, es una de mis comidas favoritas, todo lo que tiene que ver con Italia, pero también me gustan las cosas asiáticas, no sé. Si tengo que elegir uno ya, italiano, pero bueno. Yo creo que también. Estoy un poco biased. Bueno, pues llegó la hora, nos estamos metiendo en la zona supuestamente complicada, la zona de Kensington. Vamos a intentar pasar con el coche, vamos a ver con qué nos encontramos. Por ahora iba todo bien hasta que cruzamos una calle y ahí empezamos a ver cosas un tanto complicadas. Sí que se lo veo un barrio un tanto dejado, diría yo, pero estaba todo muy bien de verdad y fue cruzar una calle y cambió todo radicalmente. Mira, por aquí tenemos a una persona que está realmente mal, se lo ve. Hay varias personas por la calle, muchas de ellas parece que son personas de calle, algunas de ellas parecen gente normal, pero se nota el tema de abuso de sustancias. Claros signos de gente con abuso de sustancias. Algunos de los zombies que se dice por el consumo de
Hilo, gente que está muy perdida. Es triste. Creo igualmente que... Hay menos. No veo tantísima gente tampoco, o sea, hay, no vamos a decir que no, pero no como esos videos que se veían, ¿no? Me parece que hay como menos cantidad de gente ahora mismo. Estoy completamente de acuerdo. Vemos incluso que en varios lugares hay policía. Las imágenes que se vieron por internet y las noticias creo que eran mucho más fuertes. Había un montón de carpas, me acuerdo. Eso no lo estoy viendo, las cosas como son. Y veo mucha policía, ¿ves? Policía en bici, sí. No sé si se alcanza a ver ahí. Después autos de policía al fondo. O sea, hay como un pequeño control, quieras o no. Pero sí, es claro que esta es la zona complicada. De verdad me cuesta pensar que hay gente que vive aquí por gusto o por decisión o porque de verdad quiere su día a día aquí. Hemos visto familias. Sinceramente te digo, todos estos negocios están cerrados, no sé si están cerrados por ser hoy o que de verdad no funciona nada acá, porque no sé quién puede abrir un negocio aquí. Ese es otro tema. Si el barrio ya de por sí era un barrio de bajos recursos, todo lo que está pasando hace que verdaderamente nadie se replantee abrir nada aquí y los pocos negocios que habían se fueron, o sea, no hay más. Mira, hay hasta arte urbano por aquí, que es una pasada, o sea, es bonito, pero... No. Creo que es un sneak peek ya, tampoco creo que da para mucho. No teníamos ni pensado venir. No. Y sinceramente no le veo ni la gracia. Si queréis ver un vídeo más a fondo de la problemática y en español, tenéis los vídeos de Sasa y de Planeta Juan. Son unos auténticos videazos, pero nuestro contenido no va por ahí. Creemos que es importante que sepáis esto también, que es una realidad, pero de nuevo no es la realidad de toda la ciudad. Y lo que a mí me sabe mal es que recientemente todas las noticias, todas las redes sociales te hacen ver que toda Filadelfia es así y nada que ver, es solo esta parte. Es solo esta calle, es lo mismo que pasa en Los Ángeles, creo que hay como unos barrios concretos, pero no es que toda la ciudad es igual. Pero bueno, no hay que tenerle miedo por solo ver esas imágenes, porque la ciudad tiene muchísimo y hay de todo. Mirad por aquí, por ejemplo, ya hemos cruzado una calle, hemos salido de la avenida de Kensington y ya es nada que ver, ya ves un negocio, casas que si bien no son las más bonitas o las más cuidadas, están bien, están decentes. O sea, el tema es este barrio, pero sobre todo es esa avenida, se ha dejado estar mucho, es muy fuerte. Es una auténtica lástima, gente. De verdad no tengo otra cosa que decir. Queremos saber vuestras opiniones en los comentarios. ¿Qué creéis que se podría hacer para solucionar esto? Porque de verdad es complejo. Bueno, nos vinimos a otra parte de la ciudad porque queremos ir a conocer una parte del puerto que está sobre el río Delaware, que curiosamente desde ahí se puede ver ya al estado de New Jersey, porque por si no saben, Filadelfia queda muy cerquita del límite con el estado de New Jersey. Estacionamos acá en una zona que se ve como más residencial, se puede decir, y son todos como edificios así de ladrillo, muy bonito, que parece un pueblito inglés, o sea, hay como pubs, algunos barcitos, es así como que tiene una vibra más europea, pero sin dejar la esencia americana. Muy bonito, la verdad. Ok, pues ya llegamos aquí a la zona del puerto y wow, la verdad que no me esperaba que fuera un lugar tan chulo. Hay como un espectáculo, hay barcos, hay un montón de food trucks, es un lugar muy familiar, la gente viene aquí a pasar el rato, pasar el fin de semana con su familia. Hay hasta hamacas o hamacas paraguayas. Por el amor de Dios, ¿por qué los argentinos le llamáis hamaca paraguaya? Eso es algo que nunca voy a entender. Se llama así. Pero en definitiva, lugar muy chulo. Y lo que decía Flor antes, ahí se encuentra el estado de New Jersey, creo que eso es Camden, si no estoy equivocado. Aquí tenemos el puente para cruzar de un lugar a otro y este río que hay aquí es el río Delaware, que vaya, en el mapa parecía como que era chiquito, pero es bastante ancho. No, se lo ve grande, en el mapa se lo ve súper finito, ¿no? Como si fuera una cosita chica, pero wow, sí, es grande. Bueno, pues aquí lo tenéis, un poquito más de la ciudad de Filadelfia. Las conclusiones que sacamos es, no es tanto como dicen en las redes sociales o en las noticias. De hecho, diría que todo lo que se comenta de la ciudad es una parte mínima que, si bien sí existe, si bien sí está focalizada en un punto en concreto, no es toda la ciudad es hermosa, es espectacular. Sí, es hermosa, la verdad que no veníamos con tantas expectativas y nos sorprendió, pero muchísimo, o sea, el triple de lo que me esperaba, de verdad, no exagero, no se dejen llevar por las cosas que leen y vengan, descubran, vean por ustedes mismos antes de dar algún análisis de algo así. De verdad, de corazón, esperamos que todo el tema de Kensington y
de la situación que se está viviendo ahí se solucione lo más pronto posible. Sé que es un tema muy complicado. Según estuvimos investigando, el ayuntamiento y la gobernación del estado ya está intentando tratar eso, pero bueno, no es fácil. Comenten qué opinan de este tema, qué les pareció igualmente la ciudad, vendrían a visitarla. No os olvidéis de suscribiros al canal. Y nada, como siempre decimos, será hasta la próxima.